Vivimos en un mundo donde la mayoría de personas caminan con la cabeza baja, siguiendo órdenes, cumpliendo horarios, obedeciendo reglas que no escribieron y trabajando para sueños que no les pertenecen. Y lo más triste es que lo aceptan como si fuera el único camino posible. Como si la vida hubiera sido diseñada solo para que existan empleados y unos pocos dueños. Pero en algún punto, cuando la vida te golpea, cuando te cansan las injusticias, cuando sientes que tu alma se apaga detrás de un uniforme o un escritorio, algo dentro de ti comienza a despertar. Ese ruido interno que dice, esto no es todo. No puede serlo. Si es tu primera vez, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. La verdad incómoda es que naciste libre, pero creciste encadenado. Y lo peor, no fue el jefe ni la empresa quien aseguró la cadena, fuiste tú. Porque en el fondo, aceptaste esa realidad. Aceptaste las reglas. Aceptaste el miedo. Aceptaste una vida pequeña porque te hicieron creer que era la correcta. Pero hoy, aquí, contigo escuchando estas palabras, quiero que entiendas lo que nadie jamás te dijo, la transición de empleado a dueño empieza dentro, no fuera. Antes de abrir un negocio, antes de renunciar, antes de ganar dinero, tienes que romper las cadenas invisibles que te mantienen manso, obediente y resignado. Y sé que no es fácil. Porque te entrenaron desde niño para obedecer, no para liderar. Te enseñaron a memorizar, no a pensar. A cumplir, no a crear. A pedir permiso, no a tomar decisiones. Te dijeron ser responsable, pero lo que realmente quisieron decir fue no cuestiones nada. Y así creciste, siguiendo órdenes, renegando en silencio, soñando en secreto y trabajando por miedo a perder, no por deseo de ganar. Esa mentalidad es la primera cadena que debes romper, la cadena de la obediencia automática. El empleado trabaja para sobrevivir, el dueño trabaja para construir. El empleado espera instrucciones, el dueño las crea. El empleado teme fallar, el dueño entiende que fallar es parte del proceso. El empleado busca estabilidad, el dueño busca libertad. Y tú estás justo en medio de esas dos versiones tuyas. Una que te mantiene actualizado de horarios y otra que quiere reescribirlos. Una que se conforma y otra que quiere crecer. Una que teme y otra que quiere romperlo todo para empezar de nuevo. Pero para cruzar esa línea, debes pagar un precio, incomodarte. Querer más ya no es suficiente, tienes que volverte alguien capaz de sostener ese más. Alguien con disciplina, enfoque e identidad. Porque ser dueño no es tener un negocio, es tener una mentalidad. Es levantarte sin que nadie te obligue. Es avanzar aunque no veas resultados. Es fracasar y volver a intentarlo con los dientes apretados. Es autocorregirte. Es no culpar. Es no depender. Es entender que tu libertad vale más que cualquier nómina segura. Muchos quieren salir de su trabajo, pero siguen pensando como empleados. Y mientras sigas pensando como empleado, jamás serás dueño. Porque la verdadera esclavitud no está en el horario, está en la mente. Está en tu miedo a perder. En tu miedo a empezar. En tu miedo a equivocarte. En tu miedo a quedarte sin sueldo. Pero déjame decirte algo con brutal sinceridad, el miedo que tienes a saltar es más pequeño que el miedo que tendrás si te quedas donde estás. Porque nada pesa más que la vida que no viviste. Y sé que te dijeron que ser dueño es arriesgado, pero, ¿acaso no lo es también ser empleado? ¿Qué pasaría si mañana te despiden? ¿Qué pasa si la empresa cierra? ¿Qué pasa si tu puesto se vuelve innecesario? ¿Dónde queda la seguridad que tanto proteges? La verdad, no tienes seguridad. Tienes dependencia disfrazada de estabilidad. Y aquí viene la segunda cadena que debes romper, la cadena del miedo financiero. Esa voz que dice que prefieres un sueldo fijo a un futuro incierto. Pero la realidad es esta, el sueldo fijo es la razón por la que la mayoría nunca construye algo propio. No necesitas dinero para empezar, necesitas coraje, creatividad y la disposición de aprender lo que nadie te enseñó. Internet te abrió las puertas. El conocimiento es gratis. Los modelos de negocio están ahí, esperando que alguien con hambre los tome.
La pregunta es, ¿te atreves? Cuando empiezas a caminar hacia tu libertad, muchos te van a llamar loco. Te dirán que es peligroso, que mejor quedarte donde estás, que la vida no está para andar arriesgando. Pero recuerda algo, la mediocridad siempre se ofende cuando alguien decide romper la cadena. Te dirán que cambiaste, y así debe ser. Para convertirte en dueño tienes que matarte a ti mismo, la versión antigua, la versión obediente, la versión cómoda. Tienes que renunciar mentalmente antes de renunciar físicamente. Romper la cadena también significa dejar de culpar. Si culpas al jefe, jamás serás jefe. Si culpas al sistema, jamás construirás el tuyo. Si culpas a tus padres por no enseñarte, jamás te enseñarán. Si culpas a tu pasado, tu futuro será simplemente una copia de él. Los dueños no buscan excusas, buscan caminos. Donde otros ven obstáculos, ellos ven aperturas. Donde otros se rinden, ellos insisten. Donde otros esperan aprobación, ellos deciden. Y aquí viene la parte más dura, convertirte en dueño no se trata de ganar dinero. El dinero llega después. Convertirte en dueño se trata de transformarte en alguien capaz de cargar con la responsabilidad de su propia vida. Sin culpas, sin excusas, sin pretextos. Ser dueño es lo más solitario que existe, pero también lo más liberador. Porque cuando entiendes que nadie va a rescatarte, descubres que siempre tuviste el poder de salvarte tú. Y a partir de ese momento, empiezas a comportarte diferente. Hablas diferente. Tomas decisiones diferentes. Usas tu tiempo de forma distinta. Tus hábitos cambian. Tu energía cambia. Tu círculo cambia. Tu vida cambia. Te vuelves más frío, más enfocado, más selectivo. Comienzas a decir no a cosas que antes tolerabas. Dejas de querer agradar. Ya no te interesa cumplir expectativas. Te interesa construir una vida que te haga sentir vivo. Y es ahí, justo ahí, cuando la cadena empieza a romperse. No en un solo día, pero sí en cada acto de conciencia. En cada decisión incómoda. En cada intento fallido. En cada noche sin dormir. En cada amanecer donde sigues intentándolo sin garantías. En cada vez que eliges tu propósito por encima de tu comodidad. Y un día, lo sientes. Esa libertad interna, esa seguridad real, esa sensación de poder absoluto sobre tu propio destino. Ese momento en el que dices, no dependo de nadie. Ahora soy dueño de mí. Y cuando llegas ahí, ya no hay regreso. Porque una mente que se expande hacia la libertad jamás vuelve a encajar en la jaula donde antes se conformó. Esa es la esencia de pasar de empleado a dueño, no es cambiar de trabajo, es cambiar de poder. Es dejar de obedecer el mundo, para empezar a construir uno propio. Pero escucha algo más, romper la cadena no te dará libertad inmediata. Al contrario. Primero te dará caos. Confusión. Dudas. Te quitará la falsa estabilidad que te mantenía dormido. Vas a sentir miedo, ansiedad, presión. Vas a cuestionarte. Vas a preguntarte si hiciste lo correcto. Y eso está bien. Es parte del proceso. La libertad real nunca llega ordenada, llega con golpes. Porque el universo necesita saber si realmente estás preparado para sostener lo que pides. Muchos dicen que quieren ser dueños, pero en cuanto sienten el primer temblor, corren de nuevo hacia la jaula buscando seguridad. No entienden que esa incomodidad es la prueba. Que esa incertidumbre es el filtro que separa a los que están hechos para liderar y a los que están destinados a obedecer. Si no soportas la tormenta, no mereces el amanecer. Si no aceptas el caos inicial, no tendrás jamás el control final. Y es en este punto donde debes hacer la pregunta más importante de tu vida: ¿quiero libertad o quiero comodidad? Porque no puedes tener ambas. La libertad exige que renuncies a la versión pequeña de ti. La libertad exige que te conviertas en alguien que no negocia con excusas. La libertad exige que aprendas a moverte incluso cuando no sabes cómo resultará. Es caminar con fe, con convicción, con determinación incluso mientras tiemblas por dentro. La siguiente cadena que debes romper es la cadena del entorno. Porque aunque tú quieras cambiar,
no todos a tu alrededor querrán que cambies. Hay personas que solo te apoyan mientras eres uno más. Personas que se sienten cómodas con tu versión limitada porque eso les evita confrontar su propia mediocridad. Personas que se burlarán de tus ideas, minimizarán tus sueños, cuestionarán tus movimientos. No porque no puedas, sino porque si tú lo logras, ellos ya no tendrán excusa para no haberlo intentado. Tienes que aceptar una verdad brutal: para convertirte en dueño, tendrás que perder gente. No a enemigos, a amigos. Tendrás que alejarte de conversaciones pequeñas, de mentalidades pequeñas, de hábitos pequeños. Tendrás que dejar de ser el que encaja para convertirte en el que rompe patrones. La soledad no será tu castigo, será tu herramienta. Te mostrará quién eres realmente sin el ruido externo. Te mostrará tu poder sin aplausos. Te mostrará tu disciplina sin supervisión. Y llegará un punto donde algo mágico ocurre: ya no dependes de la motivación. Ya no necesitas que te empujen. Ya no necesitas que te validen. Ya no necesitas que te entiendan. Empiezas a moverte por propósito, no por emoción. Por visión, no por estatus. Por destino, no por presión. Ese es el momento en el que cruzas la línea, donde pasas de buscar libertad a construirla. De esperar oportunidades, a fabricarlas. De tener miedo a ser dueño, a tener miedo de volver a ser esclavo. Porque cuando sientes la libertad por primera vez, la libertad real, la que te hace responsable de cada segundo y de cada decisión, una parte de ti despierta para siempre. Tus ojos ya no ven el mundo como antes. Ya no te tragas la historia de que así es la vida. Ya no puedes aceptar una rutina que no te pertenece. Ya no permites que otro decida cuánto vale tu tiempo. Porque entiendes que tu tiempo es tu vida, y tu vida es tuya. Y aquí viene una de las lecciones más duras de este camino: nadie te va a aplaudir al principio. Nadie te va a apoyar. Nadie te va a entender. Y está bien. Porque el reconocimiento llega cuando los resultados hablan. No antes. El empleado quiere aplauso rápido, el dueño quiere resultados duraderos. Y tú, desde ahora, tienes que pensar como dueño. Caminar como dueño. Decidir como dueño. Incluso antes de tener nada. Porque primero lo eres por dentro, y luego lo ves por fuera. Tu verdadera transformación empieza el día en el que decides romper la última cadena, la cadena de la identidad. Esa vieja versión de ti que se conformaba, que tenía miedo, que necesitaba aprobación, que se autosaboteaba, que decía mañana empiezo, que esperaba el momento perfecto. Esa versión tuya tiene que morir. No negociarse. No adaptarse. Morir. Porque no puedes construir una vida grande con hábitos pequeños. No puedes crear libertad con mentalidad de esclavo. No puedes convertirte en dueño mientras tu mente sigue obedeciendo a tus miedos. Y cuando finalmente esa versión cae, aunque sea lentamente, nace algo diferente. Una identidad nueva. Una identidad fuerte. Una identidad capaz. Una identidad que deja de hablar y empieza a hacer. Una identidad que deja de quejarse y empieza a construir. Una identidad que deja de pedir permiso y empieza a tomar espacio. Esa identidad es tu verdadero yo. El yo que siempre estuvo dentro, atrapado bajo capas de miedo, de creencias limitantes, de expectativas ajenas. Ese yo, tu versión dueña, no se rinde. No se justifica. No se detiene. Porque entiende que la vida no recompensa al que quiere, recompensa al que actúa. Y tú estás aquí, escuchando esto, porque dentro de ti sabes que naciste para más. No para sobrevivir, sino para dominar. No para ser empleado de tu miedo, sino dueño de tu destino. No para vivir esperando un pago, sino para construir un legado. Ahora escúchame bien, no necesitas permiso para ser grande. No necesitas validación para empezar. No necesitas que nadie crea en ti. Lo único que necesitas es atreverte. Atreverte a romper la cadena que tú mismo aseguraste. Atreverte a caminar por un camino donde tú decides cada paso. Atreverte a construir un futuro que hoy todavía te asusta. Y sí, te va a doler. Te va a cansar.
te va a frustrar. Pero también te va a liberar. Te va a transformar. Te va a despertar. Y conforme avanzas en este camino, te das cuenta de algo que nadie te explica: convertirte en dueño no es solo un cambio financiero, es un cambio espiritual, mental y emocional. Es una guerra interna. Una lucha contra la versión de ti que todavía quiere comodidad, aprobación y certezas. Esa parte tuya que quiere lo seguro, que quiere todo bajo control, que quiere garantías antes de moverse. Esa parte es tu peor enemigo. Porque mientras tú intentas construir algo grande, ella te susurra. ¿Y si fallas? ¿Y si no eres suficiente? ¿Y si quedas en ridículo? ¿Y si mejor esperas un poco más? Es una voz suave, pero peligrosa. Una voz que ha destruido más sueños que la falta de dinero, que la falta de oportunidad y que cualquier crisis. Porque esa voz vive dentro de ti. Y si no la controlas, te controla. Si no la dominas, te limita. Esa voz quiere que sigas en la jaula, porque en la jaula nunca pasa nada impredecible. Pero tú no puedes construir una vida extraordinaria desde los barrotes de una vida segura. Tú necesitas moverte. Romper. Caer. Aprender. Adaptarte. Evolucionar. Y aquí es donde empieza la verdadera transición, cuando entiendes que el dolor del crecimiento es infinitamente más valioso que la comodidad del estancamiento. Cuando te das cuenta de que las cadenas ya no están en tu trabajo, sino en tus hábitos. Que la esclavitud ya no está en tu jefe, sino en tu mentalidad. Que la cárcel no era el empleo, eras tú. Y ese despertar duele. Duele ver cuánto tiempo aceptaste menos de lo que merecías. Duele recordar todas las veces que sabías que podías más, pero no lo intentaste. Duele entender que la vida no te traicionó, tú te traicionaste a ti mismo. Pero ese dolor es poder. Ese dolor es gasolina. Ese dolor es el punto exacto donde muchos se rinden, y donde los dueños, los líderes, los visionarios, los que construyen imperios, apenas están calentando. Porque hay un momento que siempre llega, sin excepción. El momento en el que asumes responsabilidad total. Sin excusas. Sin víctimas. Sin culpa externa. Porque entiendes que si tú creaste tu jaula, tú puedes romperla. Si tú permitiste tus límites, tú puedes destruirlos. Si tú elegiste ser empleado de tu miedo, tú puedes elegir ser dueño de tu destino. Y cuando tomas esa responsabilidad total, empieza algo poderoso. Comienza a nacer la versión de ti que no negocia con la disciplina. Que no pospone. Que no necesita que lo motive nadie. Que no espera el día perfecto. Que entiende que cada día perdido es una vida perdida. Esa versión empieza a despertarse más temprano. A comer mejor. A entrenar. A estudiar. A ejecutar. A caminar con propósito incluso cuando está cansada. Y la gente empieza a notarlo. Empiezan a ver que hay algo diferente en ti. No saben explicarlo, pero lo sienten. Tu energía se vuelve más firme, más enfocada, más peligrosa. Tu mirada cambia. Tu forma de hablar cambia. Tu postura cambia. Tu identidad cambia. Y es entonces cuando ocurre algo inevitable. La vida empieza a ponerte pruebas más grandes, no para destruirte, sino para prepararte. Porque la vida nunca te da lo que pides. Te da lo que necesitas para convertirte en alguien capaz de sostenerlo. Y por eso, mientras más avanzas, más pesado se vuelve el camino. Más responsabilidad tienes. Más decisiones importantes debes tomar. Más sacrificios tienes que asumir. Porque la libertad se cobra caro. La grandeza se cobra caro. La mentalidad de dueño se cobra caro. Pero tú no estás aquí para elegir lo barato. Estás aquí para elegir lo correcto. Porque en algún punto del camino te das cuenta de la verdad más incómoda. La mayoría no lo logrará. No porque no puedan, sino porque no querrán pagar el precio. La mayoría seguirá en la jaula, aunque la puerta esté abierta. La mayoría seguirá obedeciendo una rutina que odian. La mayoría seguirá justificándose. La mayoría seguirá diciendo que no es el momento.
La mayoría seguirá soñando con libertad, mientras vive encadenada. Pero tú no tienes que ser parte de la mayoría. Tú puedes ser parte del 1% que rompe la programación, que rompe el molde, que rompe el miedo, que rompe su historia, que rompe su destino. El 1% que decide que su futuro vale más que su comodidad. El 1% que sabe que su propósito merece sacrificio. El 1% que entiende que la libertad no se pide, se arranca. Y mientras avanzas, descubres otra verdad que nadie te dice: convertirte en dueño no empieza con un negocio, empieza con un carácter. Empieza cuando dejas de pedir permiso. Cuando dejas de buscar aprobación. Cuando dejas de necesitar que el mundo te diga que vas por buen camino. Porque los dueños no buscan rutas, los crean. En esta etapa, la vida comienza a revelarte algo incómodo. Todo lo que te detiene no está afuera, está dentro. No son tus recursos, no es tu pasado, no es tu ciudad, no es tu jefe. Es tu voz interna, la voz que todavía quiere ser empleado de sus propios miedos. Esa voz que te dice: no arriesgues. No estés tan seguro. Confórmate. Eso no es para ti. Esa voz es antigua, programada desde tus primeras experiencias, desde lo que viste, desde lo que te dijeron, desde lo que temiste. Y tú, sin darte cuenta, la obedeciste durante años. Pero ahora que despertaste, ahora que sabes que esa voz viene desde un yo debilitado, condicionado y asustado, empieza la guerra más importante de tu vida, tú contra tú. Y es allí donde te das cuenta de por qué tan pocos cambian su destino. Porque es más fácil pelear contra el mundo, que pelear contra uno mismo. Tu parte débil quiere comodidad, quiere validación, quiere seguridad. Y tu parte poderosa quiere libertad, impacto, riqueza, expansión. Y tú estás en medio. Tú decides cuál parte vive y cuál parte muere. Aquí es donde nace la presión. Aquí es donde muchos retroceden. Aquí es donde los débiles vuelven a lo conocido, a lo cómodo, a lo predecible. Porque el cambio real exige una confrontación brutal con tus sombras. Pero tú no eres parte de los que retroceden. Tú eres parte de aquellos que entienden que la incomodidad no es un castigo, es un requisito. Que el caos no es un obstáculo, es una prueba. Que el miedo no es una señal de peligro, es una señal de crecimiento. Y cuando entiendes eso, algo dentro de ti se activa. Un modo imparable, un estado mental que no necesita motivación diaria, porque tu visión es más fuerte que tu cansancio. Tu mente empieza a trabajar a otro nivel. Empiezas a ver oportunidades donde antes veías problemas. Empiezas a sentir avances donde antes solo veías riesgos. Empiezas a actuar sin esperar instrucciones, porque alguien que se está convirtiendo en dueño no pide órdenes, las crea. Y entonces, inevitablemente, la gente a tu alrededor empieza a incomodarse. Compañeros que antes te aplaudían empiezan a criticarte. Familiares que antes te animaban ahora te dicen que te estás arriesgando demasiado. Amigos que antes soñaban contigo, ya no quieren verte superarlos. Pero no te equivoques. Nunca fue personal, fue psicológico. Porque tu crecimiento expone su estancamiento. Tu avance ilumina sus excusas. Tu visión resalta su conformismo. Y por eso empiezan a alejarse. Porque ya no les conviene tener cerca a alguien que está rompiendo cadenas que ellos mismos aceptaron como normales. Pero tú sigues avanzando. Sigues empujando. Sigues creciendo. Porque algo dentro de ti ya no tolera la mediocridad que antes justificabas. Ya no encajas en la versión pequeña de ti que antes te parecía suficiente. Ya no te convence un destino que tú no diseñaste con tus propias manos. Y ese es el momento más peligroso. El momento en el que empiezas a construirte una identidad indestructible. Una identidad que ya no necesita que nadie la sostenga. Una identidad que ya no depende de un salario, ni de un horario, ni de un jefe, ni de un sistema. Una identidad que entiende que tú eres la estructura. Tú eres la empresa. Tú eres el activo. Tú eres la inversión. Tú eres el valor. Y cuando entiendes eso, algo cambia para siempre. Ya no trabajas para sobrevivir, trabajas para trascender. Ya no persigues dinero,
creas valor. Ya no buscas estabilidad, buscas poder personal. Ya no aceptas órdenes, construyes imperios. Y ahí, justo ahí, cuando ya no puedes volver a la mentalidad anterior. Cuando ya no encajas en la identidad vieja. Cuando ya sabes que estás hecho para más. Es cuando la vida te pone la prueba más grande. ¿Estás dispuesto a dejar morir la versión de ti que fuiste para convertirte en lo que estás destinado a ser? Porque nadie te dice esto, pero es la verdad. Convertirte en dueño no es una decisión financiera, es una muerte interna. Una muerte psicológica. Una muerte emocional. Una muerte de la persona que fuiste. Para que nazca la que siempre debiste ser. Y aquí está la parte que la mayoría no quiere escuchar: nadie va a darte permiso para convertirte en dueño de tu vida. Ni tu familia. Ni tus amigos. Ni tu jefe. Ni la sociedad. Porque todos están demasiado ocupados protegiendo sus propias cadenas, justificando por qué siguen atados, porque no avanzan, porque no les queda otra. Y cuando tú empiezas a romper las tuyas, su mundo se tambalea. Por eso te critican. Por eso te llaman loco. Por eso te dicen que no es el momento, que mejor esperes, que es muy arriesgado. No es por tu bien. Es por el miedo que sienten de que tú sí lo logres y ellos no. Pero escucha esto con atención. La vida no premia al obediente. La vida premia al que se atreve. Al que crea lo que no existía. Al que decide que ya no va a ser parte del sistema, sino el dueño de su camino. Y sí, convertirte en dueño implica que vas a perder excusas, vas a perder comodidad, vas a perder estabilidad. Pero a cambio, vas a ganar lo que casi nadie tiene: poder personal. Ese poder que sientes cuando te das cuenta de que no dependes de nadie. De que tu éxito está en tus manos. De que cada movimiento que haces construye algo tuyo. Es un proceso brutal. Vas a levantarte días sin motivación. Vas a dudar de ti mismo. Vas a pensar que tal vez el camino fácil era mejor. Pero en esos momentos, cuando estás al borde de rendirte, es donde se forma la mentalidad del dueño. Esa voz interna que te dice: si lo dejo, sigo siendo empleado de mis miedos. Si sigo, empiezo a ser dueño de mi vida. Y créeme, cuando ese clic ocurre dentro de ti, nada vuelve a ser igual. Porque ya no actúas como alguien que espera por órdenes. Actúas como alguien que crea su destino. Ya no esperas aprobación. Ya no necesitas validación. Empiezas a tomar decisiones más grandes que tus dudas. Empiezas a moverte con una intención más fuerte que tu miedo. Empiezas a vivir con una responsabilidad que te asusta, pero al mismo tiempo te despierta. Porque lo entiendes. Era mejor cargar con el peso de construir tu vida que cargar con el arrepentimiento de nunca haberlo intentado. Y aquí es donde empieza la transformación real. Aquí es donde la identidad antigua empieza a romperse. Aquí es donde la cadena que tú mismo aseguraste comienza a debilitarse. Porque cuando la cadena comienza a aflojar, empiezas a ver cosas que antes ignorabas. Empiezas a darte cuenta de que muchos de tus límites no eran reales, eran heredados. Creencias que no eran tuyas. Miedos que alguien más te entregó. Seguridad que en el fondo era una jaula dorada. Y ahí, justo ahí, es donde empieza el verdadero conflicto interno. Tu versión antigua quiere seguir siendo obediente. Tu versión futura quiere liberarse a cualquier costo. Y tú estás en medio, tirado por dos fuerzas opuestas. Una te dice: quédate aquí, ya conoces este lugar, no arriesgues. La otra te susurra: te estás traicionando, y lo sabes. Ese choque interno es tan fuerte que mucha gente se rinde. No porque no puedan, sino porque convertirse en dueño requiere matar la identidad que construiste para agradar a los demás. Y eso duele. Duele más que cualquier fracaso. Duele más que cualquier pérdida. Porque te obliga a ver frente al espejo la versión de ti que fuiste durante años. La versión que aceptaba lo que no quería, que se conformaba, que vivía esperando un milagro. Pero si tienes la valentía de sostener ese dolor y no retroceder, algo mágico ocurre. La visión se vuelve más clara.
Tus decisiones se vuelven más firmes. Tu mente deja de justificarse y empieza a ejecutarse. Te vuelves más selectivo con lo que consumes, con lo que crees, con lo que permites. Te vuelves más frío con la mediocridad. Más disciplinado con tus metas. Más agresivo con tus sueños. Porque finalmente entiendes una verdad que cambia todo. No naciste para ser el soldado de un sistema, naciste para ser el arquitecto de tu propio imperio. Y cuando eso se instala en ti. Cuando ya no buscas permiso ni validación. Cuando empiezas a caminar con la intención de quién sabe a dónde va. La vida empieza a moverse diferente. Oportunidades que antes no veías, aparecen. Personas que antes no se acercaban, llegan. Caminos que parecían cerrados, se abren. Y no es suerte, es consecuencia. La energía del dueño es distinta. Se siente. Se nota. Transforma. Y es en ese punto, cuando ya no puedes volver atrás. Cuando la cadena que tú mismo aseguraste ya está rota. Cuando la versión antigua de ti está muriendo. Que empieza el verdadero renacimiento. Y ese renacimiento no es elegante. No es perfecto. No es inspirador al principio. Es incómodo, brutal, silencioso. Porque renacer no es motivación. Es guerra. Una guerra contra tus viejos hábitos, tus viejos pensamientos, tus viejas justificaciones. Empiezas a notar que tu entorno ya no encaja. Que las conversaciones que antes disfrutabas ahora te parecen vacías. Que las bromas que antes te hacían reír ahora te parecen distracciones. Que las personas que admirabas ya no representan lo que quieres ser. Y eso asusta. Porque parte de ti quiere avanzar. Pero otra parte siente que está traicionando su antiguo mundo. La gente comenzará a decirte que has cambiado. Y tendrán razón. Pero lo que no entienden es que no cambiaste, regresaste a tu verdadera esencia. Porque solo quien se atreve a romper la cadena descubre quién es sin ella. Y entonces llega un momento clave. Un momento que define tu destino. Tu mente empieza a pensar diferente. Ya no preguntas cómo escapo. ¿Preguntas cómo domino? Ya no piensas qué pasará si fallo. ¿Piensas qué pasará si nunca lo intento? Ya no buscas sobrevivir. Buscas construir. Ese cambio mental es violento, es contundente. Te despierta antes que el despertador. Te hace estudiar cuando otros descansan. Te empuja a trabajar por tus metas aunque no haya resultados todavía. Te obliga a mantenerte firme aunque nadie te apoye. Aquí es donde el empleado interior muere. No el empleado laboral, sino el empleado mental. Ese que obedecía, ese que pedía permiso, ese que tenía miedo de tomar decisiones grandes. Cuando esa parte muere, nace algo totalmente diferente. El dueño de su destino. No el dueño de una empresa, no el dueño de un negocio, no el dueño de un local. Sino el dueño de su propio sistema interno. De sus creencias. De sus decisiones. De su mente. Y ahí es cuando el mundo empieza a reaccionar de otra manera hacia ti. La vida respeta a quien se respeta. El éxito sigue a quien se hace responsable. Las oportunidades se acercan a quien está dispuesto a sacrificarse. Porque el universo no recompensa al más talentoso. Recompensa al más decidido. Y tú empiezas a entender, poco a poco, que el camino del dueño no es para todos. No porque sea imposible, sino porque exige una transformación tan profunda, tan incómoda, tan sincera, que la mayoría prefiere seguir encadenada. Pero tú no. Tú ya viste la jaula. Ya viste la cadena. Ya viste la llave. Y ahora que la tienes en tu mano, no hay vuelta atrás. Porque cuando alguien despierta, nunca vuelve a dormirse igual, y aquí aparece el momento definitivo. El día en que te das cuenta de que no puedes volver a ser quien eras. Porque quien eras vivía obedeciendo. ¿Y quién eres ahora? Vive construyendo. Vas a sentir miedo. Vas a sentir dudas. Vas a querer detenerlo todo. Pero recuerda esto.
Cuando la vida ve que estás dispuesto a ser dueño de tu destino, empieza a abrirte puertas que jamás imaginaste. El dolor que estás cargando ahora se va a convertir en respeto. La disciplina que estás sosteniendo ahora se va a convertir en libertad. El sacrificio que estás haciendo ahora se va a convertir en la historia que otros usarán como motivación. Porque antes eras empleado. Empleado de un sistema. Empleado de tus excusas. Empleado de tus miedos. Hoy, en cambio, eres dueño. Dueño de tu mente. Dueño de tu destino. Dueño de tu historia. Y nadie te puede quitar eso. Nadie te puede arrebatar la mentalidad que tú decidiste construir. Nadie puede encadenar a alguien que ya entendió su propio valor. Recuerda estas palabras. Todo cambia cuando tú cambias. Todo se abre cuando tú te abres. Todo comienza cuando tú comienzas. Así que sigue avanzando. Sigue empujando. Sigue rompiendo la versión de ti que ya no te sirve. Porque la transición de empleado a dueño no es un cambio de posición. Es un cambio de identidad. Y cuando llegue el día en que mires hacia atrás, verás que esa cadena nunca fue tan fuerte como pensabas. Era tu miedo el que la hacía pesada. Era tu pasado el que la sostenía. Era tu duda la que la alimentaba. Hoy ya no. Hoy eres alguien diferente. Hoy eres alguien que eligió. Que se atrevió. Que se levantó. Hoy eres dueño. Y este es solo el comienzo.